Hola amigas y amigos que están sintonizándonos en nuestras redes sociales de Contracorriente en Honduras. Hoy estoy acompañada de Rebeca Lane. Ella es artista, cantautora y activista guatemalteca y la tengo pues aquí en este espacio que nos ha regalado un poco de su tiempo también porque sabemos lo que está pasando en Centroamérica, sabemos cómo están nuestros países, incluso terminando el año pues con múltiples manifestaciones de autoritarismo, pero también de protesta ciudadana y pues con un poco de convulsión social por todo lo que ha pasado, ¿no? La crisis de la pandemia, crisis en la democracia centroamericana y crisis social en general. En Guatemala, Honduras y Nicaragua golpearon 2 huracanes en este último mes, así que también hay muchísimos problemas en nuestros países y pues estamos totalmente conectadas en esta pequeña región. Entonces, por eso he invitado a Rebeca a este espacio para que hablemos un poco sobre esto que está pasando en Centroamérica, en Guatemala en las últimas semanas, unas protestas que han sido, y quiero decirlo así, pero no me gusta mucho, pero es la verdad, han sido virales en las redes sociales, han abierto algunos debates y que yo creo que en Honduras también se ha hablado mucho de lo que pasa en Guatemala. Pero sí, con Rebeca quisiera hablar qué es lo que está pasando y cuáles son realmente las raíces de todo ese descontento que se ve en las calles, de todo lo que está pasando actualmente en Guatemala, con un gobierno reciente y con toda la crisis de la pandemia, de los huracanes y la crisis económica que está viviendo Guatemala. Entonces, bienvenida, Rebeca. Bueno, lo que ha ocurrido hace algunas semanas ya es que creo que se llegó como un momento cúspide del enojo y la indignación, digamos, con este nuevo gobierno, porque ni bien entró, se vino a los 2, 3 meses que ya estaba el gobierno, se vino la pandemia, ¿verdad? O muchísimas, y ha habido muchísimas fallas en el manejo de la pandemia, ¿verdad? Se crearon instituciones que no debían haber sido creadas, como el centro de gobierno. Eh, y digamos, las cifras de corrupción y autoritarismo que se implementaron aprovechando la pandemia, ¿verdad? Han sido nefastos. Entonces yo creo que la gente ya había empezado el año como muy enojada, pero precisamente por la pandemia había como mucho temor aún de salir a las calles, creo yo. Y la forma en que el país luego abrió como, bueno, ya salgan todos, ahora cada quien tiene su responsabilidad sobre si se contagia o no se contagia, el desabastecimiento en hospitales, la falta de pago, por ejemplo, al personal de salud que está atendiendo directamente a la gente. O sea, el presidente básicamente dijo, yo ya volteé la página de esta pandemia. Literalmente lo dijo así. Entonces, como que el hartazgo se fue subiendo de nivel. También, digamos, se declararon estados de sitio o estados de emergencia, particularmente estados de sitio, digamos, que son estados, digamos, básicamente hay una militarización de las comunidades y ocurre en comunidades precisamente donde hay conflictos territoriales con empresas transnacionales, ¿no? Entonces estos estados de sitio no respondían para nada a una necesidad frente a la pandemia, sino respondía hacia las necesidades de las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Se aprueba hace 2 semanas, a un domingo de madrugada, un presupuesto que además hay que decir que el Congreso no le gusta trabajar, ¿verdad? Evita trabajar lo más posible, pero de repente cuando quieren pasar leyes, aquí en este país todo se hace de madrugada, puertas cerradas, sin medios de educación y tal. Entonces empiezan a pasar, por ejemplo, quieren pasar una ley para limitar el acceso a información pública y se aprueba un presupuesto es completamente lesivo, que además no se dio a conocer en el Pleno y que se pasó con urgencia nacional. Y se los pasan creo que solamente 3 horas antes de que se haga el fallo, ¿no? Esto es completamente fuera de los procedimientos, pero tampoco es ético, ¿verdad? Porque se hacen unos cambios sustanciales en ese presupuesto que evidentemente va para beneficiar a aquellas carteras donde las estructuras de corrupción están mejor armadas que en otras, ¿verdad? Esto va sobre todo a comunicaciones, ¿verdad? Donde se le dan contratos a empresas que fueron presuntamente, y lo más probable es que hayan sido financistas de la campaña de Yamatei, que esta fue su cuarta campaña, entonces él debe 20 años de favores.
Y creo que esta fue como, bueno, pasan además estos dos huracanes que tú comentabas al inicio, y casi que la mitad del país quedó pero absolutamente devastado y aún hoy, después de varias semanas del primer huracán, de la primera tormenta tropical que pasa acá, hay comunidades que siguen bajo el agua, muchas personas que fueron desplazadas, y todo, digamos, este daño que se ha causado en muchas de las comunidades tiene que ver con los monocultivos, con la intrusión de empresas transnacionales, con hidroeléctricas, con minería. Entonces yo creo que justamente lo que pasó con este presupuesto es que levantó de alguna forma el hartazgo de una forma que ya la gente dijo, bueno, ¿qué me importa la pandemia? Vamos a salir y vamos a protestar. Lo cual no quiere decir que no hayan habido personas que sí hayan estado en las calles durante todo este tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es de que quizá la convocatoria masiva fue la que se hizo hace 2 fines de semana y son las imágenes que han dado la vuelta al mundo, ¿verdad? Con la quema del Congreso. Y es curioso, digamos, porque fuera de Guatemala esto se ha puesto como, ay, Guatemala, qué valientes, por fin quemaron el Congreso, es que todos los países queremos hacer. Pero yo creo que hay muchas dudas, no respecto a los motivos de la quema del Congreso, sino respecto a cómo pareciera que ellos ya estaban esperando que eso ocurriera, ¿verdad? Yo no dudo de que quienes participaron en ese hecho lo hayan hecho desde precisamente un acto político, pero sí hay algunos elementos que hacen pensar que el Congreso quería que esto ocurriera, ¿verdad? Porque estaban preparados para que algo así pasara y además es ilógico que el día anterior las calles aledañas al Congreso estuvieran incluso cerradas y que el día que se está convocando una manifestación masiva ni siquiera hayan habido más de 10 policías para detener esto que ocurrió. Entonces, yo creo que han habido en las últimas manifestaciones muchos hechos que causan duda a que realmente lo que esté pasando responda efectivamente a un hartazgo, ¿verdad? O que quieran plantear ciertos escenarios en los cuales victimizarse, ¿verdad? Y hay que decir que ese día, hace 2 fines de semana, la represión fue terrible. Muchos jóvenes, muchos estudiantes fueron lastimados. Bueno, 2 personas perdieron un ojo, ¿verdad? Por las bombas que se les lanzaron al cuerpo, a la cara. Hubo una detención, creo yo, aproximadamente de 40 personas en esa primera manifestación. Y eso creo yo que levantó muchísimo más la indignación respecto a cómo el Estado estaba respondiendo de forma totalitaria y digamos, ahí es donde vemos cómo ellos van plantando estas como dudas, ¿verdad? La gente luego dicen, como pudimos ver por la quema de Congreso, lo que quieren es un golpe de Estado y vamos a llamar a la OEA para que intervenga a hacer un diálogo. Y en la siguiente manifestación, que fue el sábado pasado, luego también hay una serie de sucesos en las que hay ciertas dudas respecto a si ocurren precisamente desde un hartazgo, ¿verdad? O si hay personas a quienes se les ha pagado para que realicen ciertos actos con bastante permisividad por parte de la policía, o sea, un actuar de la policía completamente distinto al que se vio un fin de semana anterior y el que al tener esa permisividad empiecen también a apelar al conservadurismo de la gente aquí en Guatemala, ¿verdad? Y decir, uy, no, nosotros no somos de esos, nosotros somos personas de bien que vamos con nuestra banderita a cantar el himno los sábados y esa gente que hace bochinche, que hace relajo no nos representa. El imaginario de la gente conservadora de Ciudad de Guatemala, esto empieza a repeler la participación. Entonces también hay un efecto ahí estigmatizante también sobre los jóvenes que participan en este tipo de acciones, ¿verdad? Pero precisamente yo creo que apelan precisamente a esa parte clasista conservadora de las personas en Ciudad de Guatemala, xenofóbicas también. Sí, sí, has puesto un punto muy, muy importante y yo creo que es de las cosas que más ha generado preocupación la narrativa alrededor de la protesta, porque evidentemente se ha desviado muchísimo la atención y eso lo vemos desde acá, hacia que son infiltrados quienes hacen esto, son terroristas, incluso se utiliza ese término y en muchos casos, y es muy triste lo que estamos viendo, se dice que son hondureños, que son salvadoreños y eso es algo
súper delicado porque muchos hondureños intentaron cruzar Guatemala en una caravana migrante. Guatemala fue sumamente represivo, de hecho ahí se disolvió la caravana y quizás algunos migrantes que han quedado con mucho riesgo, obviamente están en mayor riesgo ahora que se les está culpando de hacer ese tipo de acciones en las protestas, ¿no? Entonces yo creo que ese tema de las narrativas, Rebeca, ¿cómo se puede, o sea, cómo se puede ir transformando las narrativas, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Porque ahí también es donde suceden muchísimas de estas convocatorias, donde suceden estos debates. Y ahora con la pandemia, estos debates todavía se ponen mucho más en Twitter, por ejemplo, en Facebook. ¿Cómo puede ir la ciudadanía centroamericana, ¿verdad?, cambiando esa narrativa o haciendo un análisis de que esa es una narrativa predominante que sí nos debe llevar a un debate más profundo y que no debe como girar en torno a esta es una protesta legítima y esta no lo es, o estos son infiltrados o son extranjeros, ¿no? ¿Cómo podría cambiar eso? Mira, yo creo que es complicado porque, de hecho, a mí lo que más me impresionó es que esta narrativa de son extranjeros, son pandilleros, son centroamericanos salvadoreños, viene precisamente de periodistas independientes que estaban en el lugar de los hechos. Es que yo escuché que tenían un acento extraño, es que yo escuché, digamos, como si en misma Guatemala no hubiese una diversidad de acentos, ¿verdad? No es igual el acento, por ejemplo, de las personas que viven hacia el oriente del país que las personas que están aquí en la ciudad. Entonces, para mí el hecho de que se hayan sacado conclusiones de una forma muy apresurada, ¿verdad? Y te digo que incluso me sorprendió que fueran periodistas que estaban como al calor del momento. A mí lo que me parece, digamos, respecto a este periodismo independiente que está en el lugar de los hechos es muy importante porque es muy distinto a como nosotros vivíamos las manifestaciones hace 20 años en las que había una represión, habían presos políticos, habían un montón de cosas que no se documentaban, no se conocían y por lo tanto no existía, por ejemplo, la exigencia de cuentas claras como está ocurriendo ahora. Pero también está el peligro de empezar en el calor de los eventos, ¿verdad? De empezar a sostener argumentos que pueden caer precisamente en estos discursos estigmatizantes, ¿verdad? De una vez decir, estas personas no eran parte de la manifestación de gente de bien que estábamos acá, eran gente que venía de fuera y gente que empezó a quemarlo todo, gente con acento extranjero que están poniendo pintas de pandillas y de sus países en el Palacio Nacional, ¿verdad? A mí me parece de forma apresurada algo un poco malicioso. No estoy diciendo que los y las periodistas que lo hicieron hayan tenido la intención de levantar este tipo de discursos, porque te digo, son cosas que pasan pues en el calor del momento y uno entiende que la gente está tratando de que su audiencia entienda qué es lo que está ocurriendo en un escenario bastante confuso, pero a la vez, digamos, está esta otra contraparte y es la responsabilidad al momento de emitir este tipo de opiniones, porque sabemos que estamos en un país que es muy xenófobo y que precisamente estos acuerdos con Estados Unidos lo que han hecho es que, digamos, no solo materialmente haya una represión hacia compañeros y compañeras centroamericanos que siempre han pasado por este territorio y que gente de Guatemala también es migrante, ¿verdad? Sino que también en el pensar en el común de la gente se ha levantado a través de los medios también este tipo de discursos, es que son personas peligrosas, son asesinos que vienen huyendo, que nos van a venir a quitar las cosas tan hermosas que tenemos en este país. Entonces, yo creo que es muy peligroso porque es el mismo discurso que utiliza México contra Centroamérica, los gobiernos de México me refiero, ¿verdad? El discurso estatal, y es el mismo discurso que tiene Estados Unidos con el resto de migrantes del mundo. Entonces, me parece terrible, además, porque incluso cuando se capturó a uno de los chavos que estuvieron en los hechos, que se quemó un bus, se hizo un fotomontaje para decir que habían presentado un pasaporte hondureño. Y 2 o 3 días después, ciertos periodistas que le han dado seguimiento al caso dicen, no, es guatemalteco, él no presentó ningún pasaporte hondureño, esto fue un montaje. Entonces también creo yo que hay una intencionalidad en poner el mal no está en nosotros, nosotros somos buenas personas, el mal viene de fuera. Y eso lo que no permite es reconocer que en esta sociedad habemos personas con distintas posiciones y formas de luchar, acciones políticas y necesidades, ¿verdad? Yo lo planteaba en Twitter para decir, bueno, es que el patriotismo es una cuestión que solo
le corresponde a las personas que sienten que la patria responde por ellas, pero aquí hay muchas personas en situación de calle que viven ahí en las calles aledañas al Parque Central. Hay muchas personas migrantes que están en situación de calle, ¿verdad? Porque no han podido, no quieren regresar a sus países, pero tampoco se les permite continuar. Hay muchas juventudes, por ejemplo, otro de los que fue capturado es un chico que ha escapado creo que 10 veces de las casas seguras, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, pero en un hogar seguro fue donde ocurrió el incendio que mató 41 niñas. Entonces este niño ha escapado 10 veces de estos hogares. ¿Por qué ha escapado de estos hogares y por qué estaba en este lugar? ¿Verdad? Entonces yo me imagino, yo no estoy diciendo que no se les haya pagado y no estoy diciendo que no haya habido una intencionalidad en que las cosas pasaran como pasaron, porque finalmente no ha habido una investigación que nos pueda dar un conteo de los hechos para decirnos efectivamente esto fue lo que pasó, y mientras no tengamos una investigación seria, lo único que podemos hacer es suponer. Si en caso esto hubiera salido de que los jóvenes estaban por ahí en el parque, ese es el lugar donde viven, ese es el lugar donde se mantienen, y de repente ven que hay una manifestación y pueden aprovechar para hacer algo, son personas que tienen mucha rabia contra este sistema o son personas que efectivamente forman parte de algún grupo delictivo, ¿verdad? Pero eso también es Guatemala, o sea, eso también es parte de nuestra realidad y nuestra cotidianidad, y no lo podemos negar pensando que ellos son los malos que vienen de fuera, porque las personas buenas, que somos patriotas, que vamos a participar pacíficamente en las manifestaciones, somos responsables por las inequidades que existen en esta sociedad. Por lo tanto, las personas que quieran que sean malas y que causen daño, son parte de que esta sociedad es injusta, ¿me entendés? Entonces, yo creo que es complejo de entenderlo, ¿verdad? Sobre todo cuando nos ha tocado recibir represión y las personas sobre todo sienten que están haciendo algo bueno al ir ahí pacíficamente, porque también hay una exaltación del pacifismo como si esa fuera la única vía permitida para mostrar tu descontento, ¿verdad? Pero yo creo que estas otras aristas de la sociedad, no hacerse responsable por las distintas rabias, por las distintas necesidades, por las distintas formas de activarse políticamente que existen en el país, también es como muy centrado en una clase media en la ciudad, ¿verdad? Porque es una clase que ha sido muy acomodada y que de verdad cree que parándose con una bandera en el parque todos los sábados se va a lograr algo, cuando sabemos que, y yo pues lo expreso de esta forma, ¿verdad? O sea, los sentimientos de indignación y de enojo nos pueden servir para pararnos y salir allá afuera, pero las transformaciones sociales no se dan en base a sentimientos, se dan en base a proyectos políticos. Entonces, ir a pararte con una bandera, si no hay detrás un proyecto político en construcción, es muy volátil, sobre todo en estas fechas, porque ahora que ya viene el Navidad y las celebraciones familiares, seguramente mucha gente se va a desmovilizar también, ¿verdad? Así es. Rebeca, y se dice mucho y se hace la comparación de 2015, ¿verdad? Lo que sea como sea que pasaron los hechos de la quema del Congreso, la quema del bus, lo que es innegable es la represión, la respuesta totalmente represiva, muy violenta por parte del Estado, por parte del gobierno de Yamatei. Y mucha gente dice, bueno, hemos vuelto a los 80, ¿sabes? Ya no estamos en el 2015 cuando lo podíamos hacer, y en muchos aspectos también se ve a Guatemala totalmente desamparada sin la CICIG, por ejemplo, ¿no? Estos ya son otros tiempos, no tenemos la CICIG, lo que se logró en 2015 no se va a lograr ahora porque este gobierno ha respondido represivamente. ¿Qué hay detrás de esa narrativa también? ¿Es cierto eso? O sea, es cierto que ahora está mucho más difícil la lucha anticorrupción sin la CICIG. ¿Es cierto eso que se puede comparar con el 2015 o con los años 80, cuando sabemos que Guatemala también tiene una larga historia de guerra y de mucha violencia? No solamente en lo que ha pasado en la ciudad de Guatemala, sino que lo que ya contabas, ¿no? La represión en los territorios, el asesinato de ambientalistas, de defensores y defensoras. Si me puedes contar un poco de eso. Yo creo que aseverar que en estos momentos estamos regresando a los 80s es no tener memoria histórica y es no reconocer la historia que ocurre en los territorios. Es decir, el Estado de Guatemala tiene una continuidad de represión que quizá en el 2015 no se ensañó precisamente con movilizaciones en la plaza,
pero que en los territorios esa represión, como te comentaba al inicio, o sea, este año creo que fueron 3 o 4 estados de sitio, donde se llegaba a las casas de la gente con militares a sacar a la gente, a buscar las armas, a buscar para desarticular esa organización terrorista que está en contra de las empresas. Es decir, eso está pasando aquí, hoy, ahora, en este territorio. Lo que pasa es que la ciudad y la clase media urbana ladina ha sido muy privilegiada al respecto. ¿Qué pasó en el 2015? En el 2015, el mismo CACIF, el sector empresarial, estaba sumado a este tipo de actividades como el paro. Entonces, obviamente, no le iban a tirar la policía a los que manejan todo el país, porque aquí el CACIF, el sector privado, es el que dice qué leyes pasan y qué leyes no. Eso no es ninguna sorpresa lo que yo estoy diciendo, es que eso es así. Aquí las empresas y particularmente el CACIF, que es esta cámara de empresarios, ¿verdad? Es la que tiene y la que decide, la que pone y la que quita presidentes. Es, por ejemplo, la que financió ilegalmente, ilícitamente a Jimmy Morales. Son quienes pusieron a Jimmy Morales en el poder y el resultado de eso fue que se desarticulara todos los esfuerzos institucionales para la desarticulación de las estructuras de corrupción dentro del Estado. Entonces yo no creo que estemos regresando a los 80, yo creo que estamos en el 2020 y precisamente lo que estamos viendo son las características de lo que ocurre ahora, es decir, ya estos gobiernos tienen menos miedo de utilizar tácticas represivas, ¿verdad? Pero aún así, Jennifer, yo creo que si tú lo comparas con otros gobiernos en la región y la represión que se vivió aquí es lamentable, tampoco fue desproporcionada como hemos visto, por ejemplo, el caso de Nicaragua o el caso de Perú que recientemente está pasando, ¿verdad? O sea, aquí fue muy rápido que se pusieron como, uy, miren, agarramos un montón de gente, se le pegó a la gente, se hizo esto, bueno, la próxima manifestación no vamos a hacer nada. Eso no ha pasado en otros territorios. Entonces, yo creo que aquí también se están moviendo otros hilos y yo creo que eso es lo que no comprendemos las personas que nos movilizamos en la ciudad en el 2015, que no fueron las manifestaciones por sí mismas las que tuvieron resultados, es que habían juegos de poder, ¿verdad?, dentro del Estado y en los altos niveles del Estado de Guatemala para que los resultados fueran tal y como fueron. Si irse a parar los sábados a una plaza tuviera resultados, Jimmy Morales hubiera salido rápido, pero no ocurrió porque políticamente las cosas ya no estaban en el mismo contexto que antes y hoy por hoy pararse los sábados no va a tener los resultados que queremos. El día de hoy se anunció que se disolvía el centro de gobierno, que es una de las principales demandas que se tenían en la plaza, que se quite esto, ¿verdad? Que ya no se apruebe el presupuesto y están dando pasos detrás, ¿verdad? Están dando pasos para atrás con las decisiones que tienen a la gente en las calles. Pero yo sí dudo que esto tenga que ver con las manifestaciones en los sábados. Por supuesto que el hecho que nosotros como personas salgamos y manifestemos no solo en la ciudad, sino que en los territorios también han habido muchas movilizaciones, por ejemplo, en Sololá, de los 48 cantones, ¿verdad? Ha habido movilizaciones en otras ciudades como Cobán, como Quetzaltenango, en las que también ha habido mucha represión, ¿verdad? No dudo que nuestra presencia en las calles, que nuestras críticas en las redes sociales tengan un resultado, pero finalmente los cambios estructurales no los movemos nosotros y nosotras mientras no tengamos instrumentos políticos para la transformación del Estado, ¿verdad? Una de las cosas que se está solicitando, por ejemplo, hace años ya, movimientos como el MLP, es una asamblea plurinacional constituyente y justamente hoy salieron varios estudiantes de varias universidades articulándose políticamente alrededor de pedir una asamblea constituyente también. Entonces, yo creo que esos esfuerzos políticos son los que nos van a dar resultados, ¿verdad? Y no solamente irte a parar a una plaza en la que no estás construyendo, porque además a mí me parece impresionante cómo no hablamos entre nosotros, o sea, cómo en esos espacios donde estamos todos en la plaza, la gente está con su bandera, está cantando el himno, está escuchando los discursos, digamos, pero más allá de eso no nos estamos organizando y pues es una crítica en la que yo participo también, porque yo también me voy a parar ahí las 4 o 5 horas que me voy a parar, ¿verdad? Entonces, no podemos esperar que las cosas por sí mismas cambien solo por eso. Esto no es el 2015, porque en el 2015 habían instrumentos políticos en los cuales se podían causar
cambios concretos en el Estado. En estos momentos ya no. En estos momentos tenemos que articular la lucha de otras formas, ¿verdad? No solo la participación en manifestaciones. Bueno, Rebeca, quizá ya para terminar, ¿qué panorama le espera a Guatemala? Claro, hemos pasado un año terrible en todo el mundo, ¿verdad? Pero sobre todo en Centroamérica siempre nos va peor con la crisis económica, con la crisis del cambio climático y de la vulnerabilidad social. ¿Qué escenario le espera a Guatemala y cómo ese escenario también se puede de alguna manera extender o se puede también esperar en el resto de Centroamérica? Bueno, ahí sí que, O mira, creo quizás que no es una solo pregunta es muy hacer un difícil escenario, porque ¿sabes? O quizás ahí sí creo que me qué quedo corta. esperanza tenés o qué expectativa se puede tener, quizá como ciudadanía. Ya. Hay ciertas herramientas o preguntarte, pues sentís que hay ciertas herramientas que ya están empezando a funcionar para articular a las personas, para hacer un proyecto político que en realidad dé resultados, que poner quizá al gobierno de Yamatei en esta crisis tan pronto puede también sentar un precedente, digamos, algún tipo de expectativa. Y también como ciudadana, pues, ¿cómo ves esto? ¿Qué es lo que se puede potenciar o qué es lo que se puede decir? Miren, esta herramienta nos está funcionando para organizar o esto nos está funcionando para crear una conciencia mucho más allá de irse a parar a la plaza o de hacer una manifestación masiva que sea súper viral en Internet. Mira, yo creo que una de las cosas importantes es que ya salimos del encierro, ¿verdad? Es decir, que todas estas atrocidades que estuvieron pasando todo este tiempo las miramos con rabia desde nuestras casas, ¿verdad? Porque nos daba miedo salir a la calle. Yo creo que una de las cosas importantes de esto fue la indignación fue tal que decidimos ya dejar la pandemia, ¿verdad? Como no, que la pandemia no fuera un impedimento para salir a las calles y expresar nuestro sentir. Entonces yo creo que el salir, digamos, de esa comodidad me parece que es muy importante, sobre todo aquí en la ciudad, que la gente somos muy acomodadas, ¿verdad? Y una cosa que yo siento que hacia donde debiéramos apuntar, ¿verdad? Es reconocer precisamente esos movimientos en los que el proyecto político lleva muchos años de construcción, ¿verdad? Yo creo que si en la ciudad no fue, porque además siempre pensamos como que en la ciudad como el parangón que marca el resto del país, digamos, por ejemplo, mira tú la atención mediática que se ha puesto en Perú sobre las movilizaciones en Lima y cómo se han tratado, por ejemplo, ahora las movilizaciones campesinas, que están de hecho también siendo reprimidas, que también están planteando puntos estructurales, pero no están recibiendo la misma atención, no tienen la misma viralidad que tenían. ¿Por qué? Porque son los cuerpos mestizos, citadinos, urbanos, clase media, los que tienen la atención mediática mundial. Pareciera que cuando se dice, por ejemplo, en el caso de Guatemala, Guatemala despertó, es nada más porque despertó la población urbana clase media con acceso a redes sociales. Por eso se hace viral, ¿verdad? Porque en este territorio hay movilizaciones y han habido movilizaciones todo el tiempo. Entonces yo creo que aquí la población urbana deberíamos precisamente empezar a respaldar los movimientos políticos como el movimiento indígena, movimiento campesino, movimientos territoriales que tienen estos proyectos políticos mucho más avanzados, crear alianzas, escuchar y respaldar, ¿verdad? Porque aquí, o sea, como que me parece muy racista y muy urbanocéntrico de nuestra parte querer pensar que las transformaciones van a salir de aquí, ¿verdad? Cuando la organización territorial lleva muchos años más y la tiene mucho más clara, tienen una agenda mucho más clara. Entonces, yo la verdad es que quisiera que empezáramos precisamente a ver esos otros horizontes y plantearnos, para mí una de las, perdón gatito, a mí una de las cosas más importantes, digamos, en estos momentos es reconocer la necesidad de asambleas plurinacionales, es decir, que las transformaciones sociales ya no se pueden hacer solamente pensando en que las personas mestizas o ladinas somos las que van a armar
las transformaciones o refundaciones del Estado. Es decir, en nuestros territorios hay naciones, hay territorios que tienen sus propias formas de organización, que tienen sus propias necesidades, que tienen su propio proyecto político. Entonces, dejar de pensar que la transformación va a venir de la ciudad y las capas medias urbanas. Nosotras podemos ser parte de los procesos de transformación, pero aquí hay gente que nos lleva mucha más experiencia y esa experiencia hay que honrarla, hay que escucharla y hay que reconocerla. Pero para eso sí que tenemos que romper mucho con el racismo, mucho con el elitismo de pensar que solamente unas personas educadas en la universidad nos van a poder dar las respuestas de cómo podemos salir de esta crisis en la que estamos, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente que la tiene mucho más clara y que debiéramos precisamente estar escuchando, respaldando, acuerpando y dando el protagonismo que se merecen. De la gente o de los proyectos políticos que se fortalecieron a partir de 2015, entiendo también que hay un partido que ya tiene que tiene representación en el Congreso, el partido Semilla, si no me equivoco. Uh-huh. Este tipo de movimientos que llegan a tener una cuota de poder, que de alguna manera están en espacios de denuncia y en espacios súper importantes como la legislación del país, ¿sentís que hay una desconexión de estos proyectos políticos que luego sí llegan a tener una cuota de poder con estos otros territorios o con estos otros proyectos políticos que quizás no son centrales o no están en el área urbana? Mira qué pregunta más complicada, pero yo siento que históricamente hay una brecha muy grande entre la ciudad y los territorios, el resto de los territorios en el país, y que por muy buenas intenciones que se tengan, digamos, muchos de esos proyectos que nacen de la ciudad siguen siendo proyectos nacionalistas. Mientras que, por ejemplo, tenés otros proyectos como el MLP, que es un brazo político que sale de un movimiento como Codeca, que es un movimiento indígena campesino con muchos años de trayectoria, donde tenés, por ejemplo, WINAC, también con una diputada, ¿verdad? Hay dos diputadas, una del MLP, otra diputada de WINAC, eh, donde tenés, digamos, no sé, digamos, esa vinculación más territorial, porque precisamente son liderazgos que vienen de los territorios. Yo creo que una de las cosas que nos ha pasado incluso, ¿sabes?, en los tiempos revolucionarios es que se sigue pensando precisamente que es esta persona de clase media en la ciudad la que tiene que llevar la voz de los territorios, cuando los territorios tienen sus propias voces, tienen sus propios liderazgos y tienen sus propias formas de plantear sus propuestas, ¿verdad? Entonces, yo no creo que haya mala intención, eh, porque es complejo romper con esos conflictos y contradicciones que nos preceden a nuestras buenas intenciones de transformación del país, ¿verdad? Pero sí creo que hay una desconexión muy grande entre partidos y procesos que se piensan desde la ciudad y los partidos y procesos políticos que se piensan desde los territorios, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, a mí me parece muy interesante cómo Codeca piensa en el MLP como una estrategia y no como un fin, ¿verdad? Es decir, el MLP y la candidatura de Telma Cabrera no se vio como un fin, es decir, no fue que toda la organización se fuera solamente hacia eso. La lucha de Codeca sigue, viene antes, estuvo con el brazo político durante las elecciones y sigue después de esto también, ¿verdad? Mientras que quizá desde esta visión más occidental que tenemos en la ciudad, sí se piensa en los partidos como un fin, no como una estrategia para un proyecto. Entonces, esas son, por ejemplo, de las cosas que yo pienso que tenemos que aprender muchísimo, ¿verdad? Y eso de que no somos las personas en la ciudad las que les tenemos que dar la voz a las personas en los territorios, sino que las personas en los territorios ya tienen voz, ya tienen representación. Lo que pasa es que nuestro racismo no nos permite verlo ni ceder. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. Realmente ha sido una plática muy, muy interesante. Yo creo que también aquí en Honduras nos hace falta muchísimo esto, ¿no? Y platicarlo así abiertamente y definitivamente no podemos desconectar nuestras realidades. Centroamérica es una región tan pequeña y estamos Sí. atravesados por los mismos problemas, o sea, también por unos lazos
que no hay manera que los estemos desconectando y estamos siempre intentando hacerlo. Entonces, yo creo que simplemente estoy muy agradecida por este espacio, Rebeca, y gracias por atender este llamado para la audiencia de Contracorriente aquí en Honduras.